¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quería reflexionar junto con ustedes en este pensamiento diario acerca de un verbo que es de estos verbos universalísimos que se encuentran, digamos, en la base de nuestra cultura, que son como estas categorías que tenemos que volver una y otra vez sobre ellas, ¿no? Porque son el fundamento después de infinidad de términos, y de ideas, de conceptos ¿qué es el verbo poner? El verbo poner, en primer lugar, me voy a detener un segundo en la etimología, que me parece muy interesante, que es sembrar. Lo que sucede es que cuando pasó del latín al español, y quizá antes también, ¿no? El verbo poner perdió una S, que hacía referencia precisamente a su origen etimológico, histórico, ¿no? Pero que después los estudiosos hacen como el seguimiento, ¿no? Hay personas que realmente hacen esta actividad tan noble y tan oculta, ¿no? Desconocida, de estudiar los orígenes de nuestra lengua, ¿no? Y eso es una gran riqueza. Y comparten sus conocimientos, en fin, con aquellos que quieran nutrirse de ellos. Si uno lee un poquito acerca de la etimología del verbo poner, se entera con asombro de que poner significa sembrar. Lo que sucede, vuelvo a repetir, que había una S, ¿no? Que hacía referencia a la semilla. Semilla, ¿no? El semen es ni más ni menos que la semilla, etimológicamente, ¿no? Literalmente, eso es lo que significa la palabra semen. Bien. Y entonces, después, esta acción de sembrar se estableció como paradigma, como modelo de una infinidad de acciones que nosotros después realizamos en forma natural, ¿no? Bueno, mi hijo pone música, ¿no? Cuando estoy durmiendo la siesta, a todo volumen, ¿no? Mi amigo pone demasiada pimienta en la comida, por eso no me gusta, pero no le puedo decir nada, no se da cuenta. Pone las cosas, pone la leche en la heladera. Esto poner es obviamente una acción del hombre, nuestra, que realizamos continuamente, de poner una cosa en su lugar. Y que no es tan fácil, ¿eh? O sea, obviamente, cuando se trata de la leche en la heladera es fácil. Pero cuando se trata ya de la música, en el horario de la siesta o de la pimienta, tampoco es tan fácil, ¿no? Se nos va la mano. Ponemos demasiado o nos quedamos cortos, ¿no? Eso es algo muy habitual en el hombre, de que o ponemos demasiado entusiasmo o ponemos demasiado poco entusiasmo, poca energía, ¿no? Es decir, nos ponemos furiosos o nos ponemos, en fin, en una condición vulnerable, demasiado frágiles, una falsa humildad, ¿no? Fíjense que muchas veces nosotros no sabemos ocupar nuestro lugar. Poner es poner algo en su lugar. Pero el verbo poner también tiene un sentido reflexivo, ¿no? Yo me pongo el gorro de lana porque en Buenos Aires hace mucho frío. Y después me pongo en el lugar de esta pobre persona que está pidiendo limosna, ¿no? Me pongo, me traslado mentalmente a otro lugar, ¿no? Ocupe su lugar, me decía a mí alguien, ¿no? Ocupe su lugar. Usted no es obispo, es cura. Entonces no tiene derecho, no tiene la autoridad, ¿no? La jerarquía para tomar una decisión. Y sí, tiene razón, ¿no? Lo que pasa es que uno muchas veces, no con mala voluntad, sino con buena voluntad, toma decisiones que de repente, desde el punto de vista jerárquico, no le corresponde, ¿no? Sucede habitualmente en las instituciones que son como muy verticales, ¿no? Como las Fuerzas Armadas, o como la Iglesia, o también puede ser una empresa, donde uno no ocupa su lugar, ¿no? Ocupe su lugar. Porque poner, como ven, tiene un sentido activo, ¿no? Yo pongo la leche en la heladera, ¿no? Bien. Pero también un sentido pasivo, estoy puesto. San Pablo, muchas veces cuando habla acerca de la iglesia, ¿no? Dice que algunos están puestos para esto, otros están puestos para aquello, ¿no? Habla de la diversidad de los ministerios, ¿no? Entonces algunos son profetas, otros tienen el don, en fin,
de la predicación, otros de la enseñanza, otros del servicio a las mesas, otros del consuelo a los afligidos, ¿no? Otros tienen dones carismáticos, ¿no? En fin, algunos, como vemos en la iglesia, la diversidad de no, pero no son cosas que uno invente, saque de la galera, ¿no? Bueno, yo quiero hacer esto, ¿no? Siento que el espíritu, no, momento, en fin, sí, pero hay una designación, está puesto para esto, ¿no? Por eso es importante saber ocupar su lugar, pero no tampoco un lugar inferior, porque aquí hay que evitar dos extremos, ¿no? En términos sociales me refiero cuando uno pretende ocupar un lugar que lo supera por razón de los méritos o de la capacidad, ¿no? Es decir, yo quiero ser, no sé, senador de la nación, ¿no? Porque amo mi patria, en fin. Sí, pero no estás preparado, no estás preparado. Bueno, esto es algo muy habitual, ¿no? La ambición de personas que no tienen la capacidad intelectual, ¿no? O la experiencia. Es una tragedia enorme que sufrimos en esta época, ¿no? O sea, la falta de idoneidad se llama, ¿no? Recuerdo cuando estudiaba yo en el seminario, decía, bueno, para ser sacerdote, decían ellos, ¿no? Los profesores, hace falta idoneidad, llamaré yo. ¿Qué es la idoneidad? Bueno, esta capacidad, ya sea física o moral, ¿no? Intelectual de repente, psicológica, para ser puesto en un lugar, ¿no? Más allá del deseo que uno tenga. La idoneidad. Entonces, hay personas que no son idóneas y están ahí arriba, ¿no? Y eso es la gran tragedia de este mundo. Después hay personas que son idóneas, pero que son como apocadas. Entonces, no tienen esa energía, ¿no? Esa seguridad. Entonces sus talentos los entierran los talentos, ¿no? No dan fruto. Bueno, sigamos. Entonces poner, digo, es un verbo que después nosotros encontramos, por ejemplo, en infinidad de verbos compuestos por prefijos, ¿no? Componer, descomponer, extraponer, ¿no? O extrapolar, dicen extraponer, superponer, disponer, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Hay infinidad de verbos que proceden de este poner. Y a su vez, volviendo para atrás, el poner proviene del sembrar, ¿no? Sembrar. Hace más o menos unos 12.000 años atrás, el hombre, que hasta ese momento, durante miles y miles y miles de años, había sido recolector y cazador, se dio cuenta, obviamente progresivamente, pero en el término de unos miles de años apenas, de que la semilla o las semillas, no sé, de la cebada o de la lenteja, no solamente servía para comer, sino que se podía reutilizar en parte y poniéndola en una tierra determinada, o sea, no tirándola al agua ni tirándola sobre una piedra o en el desierto, sino poniéndola en una tierra determinada, en determinadas condiciones de humedad y sol, esa semilla podía volver a brotar y a dar más semillas y plantas y frutas, etcétera, ¿no? Claro, uno lo ve hoy esto como diciendo, bueno, es algo evidente, ¿no? ¿Quién no lo sabe? Pero no lo sabíamos eso. O sea, la humanidad durante muchísimo tiempo, todo lo que se extendió el paleolítico que se llama, no sabía que existía esta posibilidad, que se podía poner una semilla en la tierra. Nosotros hoy nos sorprendemos de los cambios, transformaciones, ¿no? Que llaman revoluciones de la época moderna, en particular de nuestra época, ¿no? La informática, en fin, la energía nuclear, las energías renovables, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa extraordinaria. Pero todo esto parecería palidecer en comparación con aquella transformación, a saber, cuando el hombre aprendió a poner. ¿A poner qué? A poner una semilla en la tierra. Lo aprendió el hombre, no lo sabía, lo ignoró durante miles de años y de repente, no de repente, sino en un periodo determinado de tiempo, en diversas regiones del mundo, empezó a poner semilla en la tierra. Y eso, como en una especie de reacción en cadena, hizo que el hombre se transformara él,
absolutamente, ¿no? O sea, empezó a tener otro sentido de la vida, de la estabilidad, de la propiedad, porque tuvo que establecerse, ya que el proceso de la siembra y de la cosecha es un proceso que exige tiempo. Y para eso hay que establecerse. Ya uno no puede ir y venir buscando recolectar. Pero por otro lado, la siembra te da estabilidad en el sentido de la dieta, porque la recolección, no sé si habrá en aquel bosque o en aquella selva comida para nosotros. En cambio, aquí yo me garantizo, si puse la semilla en la tierra, me garantizo que dentro de unos meses, entonces una percepción distinta del tiempo, del ciclo del tiempo. Empiezo a pensar, a ver, ¿cómo es esto del año, del invierno, del verano? Después necesito herramientas, ¿no? Tengo que construir algo para poner la semilla en la tierra, ¿no? Arado, tengo que tener bueyes, tengo que tener vasijas donde guardar las semillas para la próxima siembra, ¿no? En fin, surge un sentimiento de propiedad, ¿no? Esta tierra es mía, ¿no? ¿Cómo es tuya? Sí, es mía, ¿por qué? Porque me la apropié. ¿Cómo? Mediante el trabajo, ¿no? Así yo voy al río, el agua del río es de todo el mundo, pero cuando yo una porción de esa agua la pongo en mi balde, ¿no? Y la llevo hasta la aldea, esa agua ya es mía, no es tuya. ¿Por qué? Porque me la apropié mediante el trabajo, ¿no? Así surge el sentimiento de propiedad, la organización territorial, civil, el pueblo, las ciudades, ¿no? Las antiguas ciudades que nosotros conocemos, ¿no? Jericó, por ejemplo, ha nacido cuando el hombre descubrió esta cosa extraordinaria, que repito, que no nos asombra, pero en aquella época sí era asombroso, de poner la semilla en la tierra. De modo que poner significa establecer una relación entre algo, ¿no? Que es la música, la pimienta, la leche, etcétera, en un lugar. Entonces tenemos que reflexionar, obviamente si nos interesa, acerca de estas grandes transformaciones, ¿no? Históricas, ya que el hombre es fundamentalmente un ser en la historia. Ahora, es tan importante esto de sembrar, es tan importante, tan fundamental, que la idea de sembrar después se convirtió en una idea que se aplicó a infinidad de acciones distintas, ¿no? Mediante este verbo, que es el verbo poner. Bien, Santo Tomás de Aquino, mucho tiempo después, dice, bueno, nos enseña en la Suma Teológica, dice, bueno, ¿cómo pensamos los hombres? ¿Cómo se desarrolla este proceso del cogitare, del pensar? Y él dice, el hombre piensa componiendo y descomponiendo. A partir de este texto surgió la reflexión que acabo de compartir con ustedes, ¿no? Porque, digo, pensando, ¿no? ¿Qué es esto de componer y descomponer? Él dice componer y dividir, ¿no? Componer y dividir. Nosotros podríamos decir unir y distinguir, diferenciar, unir y separar, ¿no? Diferenciar, distinguir, discernir. O sea que hay como dos términos, la semilla en la tierra, que yo los uno o los separo, ¿sí? Porque esta tierra no es adecuada, porque es seca, ¿no? En fin, o esta semilla corresponde sembrarla a otra altura, ¿no? O en otra época. De modo que dice Santo Tomás de Aquino que el proceso del pensamiento es un proceso mediante el cual yo, en primer lugar, percibo un término, a saber, la semilla. Después otro término, la tierra, y después la relación. Ahora bien, Tomás ya no habla de semilla o de tierra, sino habla del pensamiento en general. Pensamiento en general, ¿no? O sea, por ejemplo, yo construyo una oración. Sócrates es hombre, ¿no? Entonces, tengo un término, ¿no? Que es Sócrates, que es una persona particular, ¿no? Es el maestro de Platón, el gran filósofo moralista de la antigua Grecia, ¿no? Que fue obligado a suicidarse. En fin, tuvo una historia trágica de este gran hombre, ¿no? Sócrates. Y después hombre, ¿no? Que es un término universal que, bueno, que yo lo puedo predicar de Sócrates o lo puedo predicar de Platón o de mi tío Antonio o de mi vecino. Es hombre. Yo compongo una oración. Sócrates es
hombre. O sea, pongo este predicado, hombre, lo pongo dentro de Sócrates. Lo estoy poniendo, estoy componiendo. O sea, no obviamente lo estoy poniendo físicamente esto, pero sí en el sentido lógico, yo estoy poniendo, estableciendo una relación entre dos términos. O sea, ustedes ven obviamente esta lejana pero real semejanza entre la acción de sembrar y toda composición lógica, ¿no? Pensar es sembrar. ¿Sembrar qué? O sea, estoy aplicando, estableciendo relaciones entre determinados conceptos, ideas, términos, nombres, ¿no? Porque Sócrates es un nombre que designa a una persona. Bien, perfecto. Bueno, si seguimos adelante, ¿no? Entonces, dice Tomás, pensar se realiza mediante dos acciones, poner, componer y dividir. Ahora bien, ¿y qué más? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Lo hago en forma simultánea? Se pregunta Tomás, o sucesiva. O sea, yo veo inmediatamente en un solo acto que Sócrates es hombre. No, dice Tomás, el hombre piensa en forma sucesiva, no simultánea. Y él dice, porque el hombre es una mente, aunque es una mente, un intelecto, dentro de todo débil, ¿no? Entonces, lo que otras realidades, ¿no? Por ejemplo, los ángeles realizan en forma inmediata, el hombre requiere para su realización una extensión en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo primero, en el tiempo, pienso en Sócrates, después pienso, en segundo lugar, en el tiempo, 1, 2 segundos, 10 segundos después, en hombre, y después pienso en la relación. Pero la relación entre Sócrates y hombre no la percibo inmediatamente, sino es la conclusión de la comparación entre estos dos términos, que es otro acto, dice él. O sea, primero percibo un término, después percibo otro término y después percibo la relación. Y esa relación, ¿qué tipo de relación es? Bueno, puede ser una relación de total identidad o de total contrariedad o de relativa semejanza o de semejanza, ¿no? Esto es interesante, es importante porque descubre, nos señala que el pensamiento es un proceso, ¿no? Por ejemplo, uno se hace análisis de sangre y cuando te dan los resultados viene una columna, ¿no? La columna dice, bueno, los parámetros ideales de colesterol son estos, ¿no? De 100 a 150, bien, más o menos. Entre un mínimo y un máximo. Usted tiene 300. Y después, al comparar lo ideal con lo real, digo, bueno, está muy alto, ¿no? Tengo, en fin, que hacer algo. Está muy alto. Pero esa expresión está muy alto es posterior. Ahora bien, la comparación, fíjense ustedes, solamente es posible si yo tengo simultáneamente, de alguna manera, en la mente, como en un segundo plano, los términos de la comparación. Yo no puedo decir que Sócrates es hombre si de alguna manera no comprendo simultáneamente esta relación de Sócrates y el hombre, como en un segundo plano. De modo que, aunque el proceso mental sea sucesivo, es un proceso acumulativo, sucesivo y acumulativo. No es que yo me olvidé, pues yo me olvido del primer término de la comparación. Entonces cuando llego a hombre ya me olvidé de Sócrates. No, el conocimiento humano es acumulativo. Esto es de enorme importancia en todo sentido, ¿no? Sucesivo y acumulativo. Bien, yo puedo afirmar o negar, ¿no? O sea, no es lo mismo componer y dividir que afirmar y negar. Y tampoco es lo mismo componer, dividir, afirmar y negar, decir la verdad o cometer un error, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo digo Sócrates es hombre, estoy afirmando, sí, estoy afirmando, Sócrates es hombre. Bien, es una afirmación, pero resulta que Sócrates aquí no es el filósofo Sócrates, sino el perro de mi vecino, que es lector de Platón, decidió bautizar Sócrates, ¿no? Yo tenía un amigo que lamentablemente falleció y él era un lector de literatura argentina y por eso uno de sus perros se llamaba Sábato y el otro Borges, ¿no? Entonces Sábato venía a comer, ¿no? Claro, cualquiera que lo escuchaba decía, bueno, ¿cómo puede ser que Sábato, que falleció, o Borges, esté comiendo aquí, ¿no?
Claro, porque el nombre de estos grandes escritores lo utilizaba él para señalar un perro, ¿no? La ambigüedad del lenguaje humano es algo de enorme importancia, y es muy habitual este tipo de confusiones. Que yo afirme que Sócrates es hombre es una afirmación, no quiere decir que sea verdadera. ¿Por qué? Porque la verdad es la adecuación del entendimiento y la cosa o con la cosa, ¿no? Dice Aristóteles, andamos lo cite, que un caballo blanco es blanco, digo la verdad. Pero si digo que un caballo negro es blanco, no digo la verdad. Estoy afirmando, pero no estoy haciendo una afirmación verdadera, ¿no? En este sentido, me gustaría citar el Evangelio, ¿no? Hay un texto en el Evangelio de San Mateo, que es un poco misterioso, como muchos textos de Jesús, que exigen reflexión, ¿no? Pensamiento. Jesús dice, en el Sermón de la Montaña, dice que su lenguaje, que vuestro lenguaje, que su modo de decir, ¿no? En griego dice logos, ¿sí? El modo de decir, el modo de hablar de ustedes, sea, dice él, sí, sí, no, no. Y porque todo lo demás, dice, proviene del mal. ¿Qué significa sí, sí, no, no? ¿Por qué Jesús repite sí, sí, no, no? Yo estuve leyendo un poco acerca de esto, ¿no? Y hay un comentador del siglo VIII que en su época fue muy importante, desconocido hoy, ¿no? Rábano Mauro, era conocido por Tomás. Dice así, lo voy a leer. Para lo que es, basta decir es. Y para lo que no es, basta decir no es. Entonces, aquí Rábano Mauro se está preguntando por qué Jesús repite sí, sí, no, es en latín y no, no, ¿no? Que vuestro lenguaje sea sí, sí, no dice sí y no. Entonces, Rábano Mauro dice, lo que pasa es que el primer sí es el sujeto, el segundo sí es el predicado. Vale decir que vuestro sí sea verdadero y que vuestro no sea verdadero. O sea, que no sea sí y no. Hoy sí, mañana no. Para mí sí, para vos no, ¿no? Es decir, un sí depende, ¿no? Que sea un sí anterior, no posterior, ¿no? O sea, cuando uno dice aceptas por esposo o por esposa, sí acepto. No dice acepto sí. Sí, acepto. Acepto sí, no engorda, ¿no? Acepto sí, no pierde su patrimonio, ¿no? Los sacerdotes, cuando el obispo nos ordena, dice, prometes obediencia a mí, a mis sucesores, dice el obispo. Sí, prometo. Si no digo prometo, sí, su sucesor es tradicionalista o progresista o liberal o peronista, ¿no? Sí, primero el sí, después el acepto, ¿no? O sea, el sí como afirmación, como adverbio. Sí es un adverbio, adverbio afirmativo, dice la gramática. Entonces, no como condicional, sí como adverbio, ¿no? Entonces dice, el primer sí, dice Rábano Mauro, es el sujeto. El segundo sí es el predicado, que vuestro sí sea verdadero y vuestro no también sea verdadero, ¿no? Interesante esta repetición. Hay otros comentarios, hay otras, mejor dicho, explicaciones, interpretaciones de este texto, pero lo dejo aquí para tampoco cansarlos, ¿no? Si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, se suscriban al canal para su difusión y quizá compartan este y otros videos también para la difusión. Con esto me despido. Que tengan un muy buen día.